Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y como siempre el Señor viene a nuestro encuentro. Hoy estamos leyendo del libro de Daniel, estamos en el capítulo 3, 14 al 20, 24, 28. Envió un ángel a salvarlos. Nosotros sabemos esta historia muy interesante de estos tres jóvenes, ¿verdad? Y entre ellos Daniel, también está Sidrac, Misac y Abed-Negó. Estos son los nombres, ¿verdad?, que nos pone la palabra de Dios. Lo interesante es, dice que en aquellos días el rey Nabucodonosor dijo: es cierto, Sidrac, Misac y Abed-Negó, que no respetan a mis dioses, ni adoran la estatua que he mandado levantar. Miren, si al oír tocar la trompeta, la flauta, la cítara, el laúd, el arpa, la vihuela y todos los demás instrumentos están dispuestos a postrarse adorando la estatua que he hecho, háganlo. Entonces, si no lo adoran, serán arrojados inmediatamente dentro del horno de fuego ardiente. Bueno, esta es esa historia que todos conocemos, queridos amigos, pero nosotros apuntamos justamente a lo que nos dice, ¿verdad? Nuestro leitmotiv es justamente que envió un ángel a salvarlos. Ellos se niegan, como sabemos, dentro de la historia, no lo hacen. Y entonces justamente lo tiran a este horno ardiente. Pero sin embargo, la presencia de Dios que no nos abandona. Aquí entonces, queridos amigos, estamos haciendo aún este tiempo de Cuaresma, ¿verdad? Estamos en la quinta semana y en este caminar nuestra vida que se proyecta, sobre todo se proyecta con esa fuerza de una presencia de Dios que jamás nos abandona. Y esto es lo que tenemos que mirar, queridos amigos, y esto es lo más importante. En la medida que peñan de yara, yepañan de ñañanduja, yajesha, yepamba eisha, peñan de yara, guatañan de entonces ñande, dayaguye, baeyeguyeta. Y no tenemos miedo porque sabemos que el Señor no nos abandona. Y es lo que justamente estos tres jóvenes, ¿verdad?, dicen. Y al final ellos miran y dicen: ¿cómo es esto? ¿Acaso yo parece que estoy viendo ahí 4 personas? Ahí veo 30, ahí va a haber 4 la yesha. Y ahí está. El ángel del Señor dice que viene a salvarlos, que los protege, a pesar de todas las dificultades, a pesar de todos los problemas. El Señor, aún en los momentos más difíciles, nos acompaña cuando verdaderamente tenemos fe. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.